Pues buenos días, Juan Carlos. Gracias Buenos por días. venir aquí con Buenos días. nosotros. Y bueno, vamos a comenzar la entrevista pues con un retroceso al pasado. ¿Cómo recuerdas tú tus inicios en el mundo de la comunicación y qué balance harías hasta ahora, desde los inicios? Bueno, yo te he de contar, lo cuento muy pocas veces, pero lo suelo contar, ¿no? A mí, yo iba para profesor de historia, me gustaba mucho. De hecho, estoy ahora matriculado y estoy intentando acabar la carrera muchos años después, pero yo cuando estaba en lo que entonces era la EGB, la primaria Dora y todo eso, tuve un profesor de lengua y literatura que también era periodista y me inculcó todo esto de los medios de comunicación. Entonces decidí hacer desde entonces letras, de ahí pasé a periodismo y bueno, y me gustaba mucho siempre el periodismo, siempre me gustó desde los 14, 15 años. Lo primero que hice fue matricularme en la Facultad de la Complutense, que era la primera que, bueno, de hecho ha cumplido 50 años ahora, que es su 50 aniversario, y yo soy además de la promoción número 13, que eso también tiene su aquel, por el número también, y bueno, nada, me metí en periodismo, aquello era una locura, bendita pero locura, porque daros cuenta que por las mañanas éramos 5 grupos, éramos 1.500 alumnos, grupos de más de 300 cada grupo. Madre Había mía. 5 grupos de mañana, yo era del último. Como me llamo Santos, la S final, pues yo estaba. Bueno, el periodismo allí que prácticamente había más en los pasillos que en las clases, porque claro, no cabía todo el mundo. Que aquello era. Y en la cafetería. Donde más periodismo había, ¿no? Y bueno, no, escúchame, no, es que allí entonces se podía fumar en las cafeterías, allí bueno, aparte de las conversaciones, las tertulias, los debates, bueno, aquello te influye mucho, ¿no? Y también las partidas de mus, hay que reconocerlo, todo el mundo juega al mus en aquella facultad alguna vez, ¿no? Y ahí se podía fumar, beber botellines y todo eso ya desde las 9 de la mañana, aquello era todo, bueno, muy espectacular, ¿no? Y bueno, ya arrancó ahí mis ganas de hacer periodismo. Luego ya me metí a hacer prácticas y ahí es donde realmente ya empiezas a ver qué es el periodismo de verdad, ¿no? Pero siempre me gustó estar atento a la radio, a los periódicos. Mi padre siempre traía el periódico cuando venía de trabajar. Mi padre es camarero, bueno, ya se jubiló hace unos años y tal, y siempre traía un periódico, ¿no? Y aquello siempre me animaba a leer y a escuchar la radio. El mundo de la televisión me llamaba menos, pero radio y periódicos siempre, desde entonces, sí, mucho, mucho. Bueno, vamos ahora a pasar con una pregunta que genera polémica, ¿no? Y que lleva generando polémica mucho tiempo. ¿Qué relación crees que guardan los entes privados y el poder político? Y en tu opinión y de acuerdo con la situación actual, ¿crees que este tipo de relación es beneficioso o perjudicial para un periodista a la hora de publicar los contenidos? Bueno, es que esa es una pregunta súper complicada. Bueno, yo te haré un pequeño primer matiz. Tú me has preguntado por la comunicación. Para mí no es lo mismo la comunicación que la información. La comunicación a día de hoy tiene mucho espectáculo y poco periodismo. Y la información sí que tiene mucho periodismo. Entonces, yo te pongo incluso el ejemplo de la facultad en la que yo de clase también, ¿no? De radio, que es la de Cuenca. Ha cambiado su nombre, era Facultad de Periodismo y la han pasado a llamar ahora Facultad de Comunicación, para meter comunicación audiovisual y el doble grado también, ¿no? Juan Carlos, perdona que te interrumpa, creo que se te ha ido la cámara. Sí, yo te Sí, veo, yo sí. os No, veo bien, ¿eh? yo veo bien. Ah, ¿le ves bien? Sí. Sí. Entonces es cosa mía. Bueno, vale, continúa. Bueno, te Es decía cosa que la mía. facultad nuestra, donde estamos yo ahora dando clases y tal, ha cambiado el nombre. Yo es que diferencio mucho entre comunicar e informar. En la comunicación hay mucho espectáculo, en la información es todo periodismo puro y duro, ¿no? Me preguntabas un poco la relación entre los medios y los profesionales y el poder político. Pues Sí. que siempre va a estar ahí. Hay líneas que no se pueden cruzar. Sí es cierto que los periodistas, en los últimos años, después de 2 crisis monumentales, esta de la pandemia y la anterior, que fue la de Lehman Brothers y todo el sistema financiero internacional, pues ha dejado los medios de comunicación tiritando desde el punto de vista económico. ¿Y qué pasa con esto? Pues que depende mucho del poder político, que les pasen o no ayudas, subvenciones, les contraten publicidad. Entonces, ahora mismo el nivel de periodismo para mi modesto punto de vista, después de llevar 30 años en esto, está muy mal. O sea, mucha gente solo se dedica a los correos electrónicos, a los cortes de sonido que nos pasan para las radios, no hacemos más, el corte y pega, y pasar el corte y Y punto ya está, pelota. claro. Y ver cómo se llaman las previsiones de los gobiernos de turno y ver lo que te mandan los partidos y quedar bien con todo el mundo y punto pelota. O sea, más allá de eso no se hace nada de periodismo. O sea, el periodismo ahora mismo, si no está muerto, está herido de muerte, para mi modesto entender. Y el poco periodismo que se hace un poco, pues se lleva muchos palos. Ya estáis viendo que hay pues no voy a citar nombres, pero hay medios de comunicación que intentan hacer un poco más de periodismo, un poquito más allá, un poco más de investigar y no pueden, no llegan, no les dejan. Les acotan por todos los sitios. Entonces yo creo que el periodismo a día de hoy sufre una grave crisis de identidad para mi modo de ver, ¿eh?
¿Y cuál es la relación entre medios y poderes políticos? Podría ser respetuosa, que no lo es, y creo que al final estamos viendo morir esto, ¿no? Bastante, ¿no? En mi opinión, ¿no? Sofía, pasamos a Sí. tu turno si quieres. Ahora mismo, o sea, si la información se toma como un derecho y a la vez como un negocio, o sea, ¿cómo deben conjugarse? ¿Cómo deben balancearse? No, perdón. Conjugarse. Sí, equilibrarse, sí. No me salía la palabra. Bueno, yo trabajo toda mi vida, lo reconozco, en medios, en este caso privados, ¿no? Y he sido muy libre, ¿eh? Muy libre hasta un punto. Llegó un gobierno, allí en Castilla-La Mancha, que es donde yo trabajo, que decidió que la libertad se acabó en los medios. Siempre ha habido más libertad en los medios privados, aunque parezca mentira, lo que yo he vivido personalmente. Los públicos siempre al final acaban haciendo lo que dice el gobierno, nos guste o no nos Efectivamente. guste. Y el que salga un poco de la línea, pues le apartan. Vaya, Le está mandan a hacer claro. reportajes y lo que sea. En el periodismo privado, que en el que he estado yo siempre, yo he tenido mucha libertad. De hecho, yo con 26 años fui ya jefe de informativo regional en Castilla-La Mancha y estuve ahí 20 años, hasta que una política decidió que yo no podía seguir ahí mandando. Y escúchame, y yo jamás, además lo digo con mucho orgullo, yo jamás he opinado en un informativo. Yo siempre he contado lo que he visto. Y fijaos hasta dónde llega el periodismo, que no te dejan contar lo que ves. Efectivamente. No digo opinar, ¿eh? Ya opinar, que se puede hacer también, pero yo nunca lo he hecho. Y a mí me quitaron de mi puesto entonces por contar lo que veía. Y como lo que veía al político de turno no le gustaba, Vaya. pues a hacer puñetas, ¿no? Entonces, yo siempre he defendido que en el periodismo privado ha habido más libertad, pero yo creo que últimamente, con lo que hacíamos menciones a las dos crisis que estamos viviendo, esta y la actual, yo creo que tampoco son muy libres los medios, porque es que no tienen financiación. Y como cada vez se compran menos periódicos, cada vez hay más emisoras de radio, cada vez más todo online, todo tweet, todo no sé qué, pues es que hay un grave problema. El otro día me contaban que en Castilla-La Mancha hay más de 100 periódicos digitales, imaginaros. ¿Quién lee tantas cosas? ¿Cómo se puede contabilizar los lectores? Pues esos son los problemas que tenemos que afrontar hoy, ¿no? Bueno, uno de los conceptos que más hincapié se hace por parte del profesorado de nuestra universidad, ¿no?, es sobre todo el tema de la objetividad, de ser objetivos en nuestras publicaciones. ¿Tú crees que es posible o existe la objetividad? Hombre, objetividad pura para mí no existe, pero se le puede aproximar. Yo, además, este concepto que te acabo de introducir en la reflexión anterior es el que yo toda mi vida me he guiado. Yo al final tengo que contar lo que veo y debo siempre priorizar contárselo al mayor número de gente. Uno cuando se sienta en la escaleta de un informativo, ¿qué es lo primero que cuento? Pues yo siempre pienso, voy a contar la primera noticia a quien más afecte. Entonces, si tengo una noticia que afecta a 20.000 personas, tiene prevalencia sobre una que va a afectar solo a un partido político o a un dirigente político. Entonces, ¿objetivo qué es? La verdad es que las circunstancias actuales del periodismo no te permiten ser objetivo 100%, pero yo creo que nos podemos aproximar y ser leales a la información. No podemos contar que yo tengo aquí una pared aquí enfrente que es de color verde, yo no puedo decir que es rosa. Claro, Podré decir que tiene muchos tonos verdes, incluso girar de arriba a abajo, pero no puedo decir que es otra cosa, porque estoy engañando a la gente. Objetividad pura a día de hoy no se puede ser, pero se puede acercar uno todo lo que puede. Debe luchar por ello, en mi opinión personal. Vale. Pues, según usted, ¿qué valores debería tener un profesional de la comunicación? ¿Y tiene algún ejemplo a seguir en el que se haya fijado en su vida profesional? Algo así como alguien que cumpla esas características. Bueno, la verdad es que hay muchos profesionales en los que he seguido y me han gustado siempre mucho, ¿no? En televisión yo recuerdo aquellos informativos que empezaron en la 2, en televisión española, Lorenzo Milá, y luego de ahí subió a ser jefe de informativos. Eran informativos que contaban no solo lo que él veía, sino lo que muchas veces la información diaria nos ocupa de eso, ¿no? De asuntos relacionados con la sociedad civil, con lo que peor lo están pasando, porque al final tú ves las caretas de un informativo, solo se habla de política y de las instituciones para arriba y para abajo, pero no hablamos de la vecina de aquí abajo que claro. tiene problemas para salir de casa, ¿no? Porque no tiene una muleta o no tiene dinero para
lo que sea, ¿no? Entonces, Lorenzo Milá para mí fue un referente en su día, ¿no? Que luego, con la crisis del coronavirus, tuvo algún problema en Roma, ¿no? Decía que aquello era como una gripe, fíjate cómo Sí. acabamos, ¿no? Ahí se equivocó, pero todo el mundo nos equivocamos, ¿no? Y en el mundo de la radio, yo coincidí también en los primeros años que yo trabajé, que hacía matinales, que ahora he vuelto a hacer otra vez matinales, con Carlos Alsina, que Hombre, entonces hacía un periodismo muy diferente, lo sigue haciendo, aunque yo creo que ahora, bueno, que al final cada uno, entre comillas, lo que decimos los periodistas, podemos cojear ideológicamente de un sitio o de otro, pero le veo un tipo que le hace las preguntas difíciles a todo el mundo. O sea, sus sí, entrevistas sí, son sí, muy sí. famosas porque no se calla nada, ¿no? Y Sí. cuando un político dentro de una entrevista en directo cae en una incongruencia, él lo dice, otros se lo tragan. Él no se Sí. calla. Y además lo hace con respeto y con mucha profesionalidad y muy periodístico. O sea, no es de estos que se dedican a insultar, porque yo he visto por Onda Cero, que es donde yo trabajo, pues pasó en su día Luis del Olmo, pasó en su día Carlos Herrera, que se dedicaban todo el día a dar mucha Bueno, caña a determinados políticos, pero luego llegaban los políticos, se sentaron allí y se callaban. O sea, no le decían las cosas que le decían en antena. Eran como un poco, permitirme esto, me voy a decir que fueran cobardes, pero no era normal. Si tú estás todo el Sí. día diciéndole sí, sí, sí. a Zapatero, que es muy malo, y un día le tienes sentado allí y no le dices nada, pues aquello queda como un poco feo, ¿no? Pero Herrera a día de hoy sigue haciendo lo mismo, ¿eh? Herrera le decía mucho a Zapatero y su guitarra, cuando estaba con nosotros en Onda Cero. Porque Zapatero se levanta todas las mañanas, saca la guitarra y nos canta una canción la que quiere. Y un día llegó a Moncloa, le invita con aquello de la guitarra y ni sacó la guitarra ni nada, ¿no? Nada, no. Por eso os digo que, bueno, que estas cosas luego van a donde van, ¿no? Son los dos valores que yo puedo tener así cercanos, ¿no? Los que más he tenido. Bueno, con la situación actual del coronavirus, sobre todo, pues la audiencia ha perdido credibilidad, ¿no? En los medios de comunicación, de información, con respecto a los 10 últimos años. ¿A qué crees tú, Juan Carlos, que se debe este descenso? ¿Tú crees que ha podido influir Internet y las redes sociales en ello? Mucho. Yo veo los ejemplos míos, por ejemplo, mi modo de acceder a la información, aunque lo hago también por Twitter y redes sociales y tal. Pero yo pongo el ejemplo de mis padres, por ejemplo, que tienen 70 y tantos años, como ellos solo ven televisión, ya ni leen y muy poquita radio. Luego estamos a lo mejor la siguiente la generación, que somos las nuestras, que estamos en la mitad. Luego estáis vosotros, que sois los más jóvenes, que casi todo lo vuestro. Yo como profesor de radio también pregunto el primer día a mis alumnos, siempre que me siento con ellos el primer día, que cuánta radio escucha y qué escuchan y cómo la escuchan. Y todos a través de tweets, de podcast, ¿no? Que van a lo que le interesan, no siguen una programación normal. Me acuerdo que hace 2 o 3 cursos yo hacía esa primera pregunta, ¿dónde escucháis y cómo en la radio? Y algunos me decían, pues los chicos, pues yo cuando voy con mi padre en el coche que me trae y escucha el carrusel. Y mi madre, pues mi madre cuando voy los sábados a casa me obliga a limpiar la habitación y ella pone su programa de radio. Esa es la única forma de escuchar radio en directo que tenéis los jóvenes ahora, ¿no? Pues ha tenido mucha influencia en las redes sociales y yo creo que la radio ha tenido una suerte siempre de que ha sido capaz de modularse y de cambiar y de evolucionar, pero la radio ha cambiado mucho, bueno, y entre otras cosas también porque la televisión ha avanzado más que ningún medio. La televisión ahora mismo se puede hacer un directo a cualquier hora del día y de cualquier punto del mundo. Eso antes era imposible, solo lo hacía la radio, con un teléfono y punto. Pero en eso, que tengas comunicación y encima tengas la oportunidad de ver a la gente, ahí nos ha pegado un bocado muy importante la televisión. Pero la radio sí es cierto que se está modernizando también, muy forzada por todo esto, y está haciendo podcast, está haciendo la radio online. Daros cuenta que, por ejemplo, las radios convencionales ahora tienen 2 o 3 salidas cada vez que hay un partido de fútbol. O sea, la programación convencional la emiten por un sitio, por la radio, por ondas, sí, pero luego a través de apps o a través de no sé qué, dan el fútbol, ya no sé qué, que al final hay una diversificación para no perder audiencia, ¿no? Pero daros cuenta, por ejemplo, que también que la radio, o sea, una cosa es la radio convencional, que es la que yo más trabajo, pero yo también como soy profesor se lo cuento a mis alumnos, no podemos olvidar que hay una radio despertador, musical, guión, humor, todas las mañanas en España, que tiene más de 6 millones de oyentes. Allá hay programas de todas las cadenas de radio, desde la cadena 40 hasta la nuestra, que es Europa FM, que hay programas que tienen entre todos 6 millones de oyentes todas las mañanas, y la mayoría son gente como vosotras bastante joven, ¿no? Quiere decir que la radio está viva, no está muerta, yo creo. Completamente de acuerdo. Pues sí, la verdad que sí. ¿Quieres pasar a tu turno? Sí. Bueno, actualmente en la universidad, sobre todo en esta asignatura que es teoría de la empresa, nos han hablado porque han venido varios periodistas, nos han dicho que el futuro del periodismo es emprender y bueno, queríamos saber si estás de acuerdo con esta afirmación y por qué, etcétera. No es fácil emprender. Yo tengo amigos en Toledo que emprendieron hace unos 15 años, una revista, entonces en papel, entonces era
era semanal, pasaron luego a hacerla mensual y luego han acabado en internet y han acabado en un periódico digital, ¿no? Y sé por las penurias que pasan. Te hablo de una ciudad pequeña como es Toledo, no hablo ya de Madrid, que son las grandes ciudades españolas, ¿no? No es fácil emprender en sitios pequeños. En Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia probablemente sea mucho más fácil, pero en ciudades más pequeñas, que son la mayoría de España, no tenemos ciudades tan grandes, quitando todas esas que te digo, más Málaga, Bilbao y alguna más, es bastante complicado emprender, no es fácil, Sí. porque primero tienes que tener algún, claro, lo ideal sería que eso se estudie muy bien en las facultades, bueno, voy a sacar un periódico, voy a sacar un enlace o tal, o lo que sea, y voy a hacer periodismo súper objetivo y si en principio con la financiación justa, no, la menos todavía. Pero ya en cuanto tienes que tocar el terreno de meterte a pedir financiación pública, de alguna forma, ya te van a empezar a coartar un poco la libertad, te van a empezar a pedir, exigir. Y luego también las empresas también exigen, ¿eh? O sea, no nos engañemos de esto, las empresas también, al fin y al cabo, dentro de su sector, pues acaban haciendo cosas probablemente que no les guste y probablemente cosas pues que se vean obligadas también por gobiernos o por decisiones gubernamentales, ¿no? No me parece fácil lo de emprender, es muy bonito la teoría y luego la práctica. Sí, pero luego es más complicado, efectivamente. Yo no lo veo nada fácil, ¿eh? Eso es muy bonito estudiar en la facultad, hacer un trabajo de final de grado y todo, pero luego llega uno a la realidad y la realidad es muy dura, ¿eh? Muy, muy dura. Luego viene todo detrás, efectivamente. Bueno, actualmente, ¿crees que un medio de comunicación puede ser independiente o tiene que estar sujeto a publicidad institucional? Bueno, no sé si habéis leído alguna vez bueno, yo he leído algunos pasajes, no el libro entero, de David Jiménez, el que fue el director del Mundo, que ahí desvela algunas cosas de lo que pasó con el diario El Mundo cuando él estuvo de director durante año y medio, en la época de Rajoy, pues las presiones que recibían los medios, como, por ejemplo, si había imaginaos ahora, hay un expediente de regulación de empleo de CaixaBank de 8.000 personas, algo insólito que se ha visto en España. ¿Os imagináis en algún editorial de algún periódico poniéndolos a caldo o poniéndolos mal? Pues CaixaBank deja de meter publicidad en ese medio y a lo mejor en ese medio representa un montón de cosas. Yo me acuerdo en tiempos de Telefónica que estaba metido en medios de comunicación, nadie podía decir nada de los ERTEs o ERES de Telefónica, porque Telefónica tenía puesto en el mercado publicitario de los medios a lo mejor entre el 10 y el 15% de cada medio. ¿Cómo vas a ponerte una noticia negativa? Pues a día de hoy hay muy pocos países en el mundo, yo diría que hay casi ninguno, quitando Estados Unidos y un poco el Reino Unido, que son más anglosajones, que ven el periodismo de otra forma distinta a los latinos, a los que somos mediterráneos, ¿no? En este caso, pues que allí el New York Times es capaz de dar un palo a su principal anunciante. Aquí yo veo muchas dificultades, ¿eh? Yo no he visto muchos palos, ¿eh? Aquí al final el mundo empresarial presiona también, ¿no? Entonces la independencia es relativa. Yo no digo que no exista y cada uno aspira a tener el más alto grado, pero independencia pura yo creo que no existe. Bueno, ¿qué opinas tú, Juan Carlos, acerca de la participación ciudadana en los medios de comunicación? Porque muchas veces se habla como de intrusismo, ¿no? ¿Y cómo encajamos la participación ciudadana en esa contradicción? Yo creo que cada vez es mayor la participación, bueno, y sobre todo gracias a las redes sociales. Daros cuenta que antes todo era, hace 50 años, o menos, o 30, la participación, cuando yo empecé a hacer prácticas en la radio, la participación era en un teléfono fijo que la gente llamaba y entraban las llamadas y, bueno, y opinaban y punto, ¿no? Ahora hay mucho más fórmulas. Daros cuenta que cualquier programa de radio, ya sea un magazine, sea deportivo, sea lo que sea, unos más que otros, evidentemente, tiene distintos accesos a los oyentes, ¿no? Los oyentes pueden mandar un tweet, pueden mandar un WhatsApp, pueden mandar un correo electrónico, pueden entrar por teléfono, pueden entrar pues con una app que tenga además imagen. O sea, esto ha dado un vuelco extraordinario. Posibilidades técnicas hay más que nunca, pero posibilidades reales de acceso, yo creo que se han mejorado. ¿Que sería mejor poder aumentarlas? Probablemente, ¿no? Pero bueno, yo también estoy ahora dirigiendo un TFG de un programa que a mí me pareció histórico en su día, que finalizó, empezó y finalizó y duró 30 años, que era Hablar por Hablar, de la cadena SER, que iba después de programas deportivos nocturnos que tenían muchísima audiencia. Sí. Pues aquellos eran levantar el micrófono y la gente contaba lo que quería. De esos ya no han vuelto a ver de esos programas. Fue probablemente en el siglo pasado, siglo XX finales, fue
pues el programa participativo que rompió muchos moldes. De eso no hemos vuelto a hablar. Y me preguntaréis, ¿por qué la participación hay más técnicamente, pero puede haber a lo mejor menos que antes o más coartada o más? Pues porque hay muchos intereses también y que la independencia también cuesta a veces, ¿no? Y yo recuerdo haber estado en mi casa en Onda Cero hace ya muchos años, había un programa de participación en el que iba todos los viernes el alcalde de Toledo y se sometía a las preguntas de los oyentes y según entraban las preguntas se les daba paso, o sea, no se filtraban, me explico. Sí, Hasta que un alcalde de turno, algunas de esas preguntas no le gustó y hubo que y ya. filtrarla y al final otro alcalde que llegó después o alcaldesa no le gustó y se tuvo que quitar el programa, porque la gente es que levantaba el teléfono y les ponía a caldo. Sí, El ¿no? alcalde, es que la farola de mi casa no funciona y tengo que ir a tirar la basura a oscuras, no sé qué. Pues un día sí, pero todos los días, todos los viernes, pues claro, aquello era como cuestionar la gestión municipal. Claro. Y a Claro. eso los políticos les dan pánico, ¿sabes? Te pongo el ejemplo de Castilla-La Mancha, la televisión pública. Antes había problemas de participación y de debate. Desde que gobierna el PSOE era con mayoría absoluta, no le interesa y se ha acabado. Y ya está, no hay programas de participación política o social y no los hay porque no les interesan. Porque sale uno ahí todos los días diciendo que Paje hace esto mal, pues en el Pues Partido ya, Popular. claro. Cuando estaba Cospedal, algo similar, ¿sabes? Tampoco había participación, había esos programas, había otro tipo de... ¿no? O sea, al final cada uno limita la libertad de los medios públicos y privados hasta donde puede, ¿no? No, desde luego. Mm. Vale, Sofía, tu turno. Bueno, nos gustaría que nos explicase en qué consiste su trabajo exactamente, o sea, qué es lo que se hace en la radio, porque tenemos la idea de sí, la radio, pero qué exactamente cómo se forma un programa o algo así. Bueno, yo ahora mismo estoy haciendo los informativos locales y provinciales de Onda Cero en Toledo, algo en lo que empecé hace 30 años y ahora he vuelto a hacerlo otra vez. Y además hago matinales, que son es la parte del día peor. El turno, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días, me hago mi desayuno en casa y tal, para ir ya, porque si vas sin comer, sin nada en la boca, pues el Malo. estómago pues, no se hace muy bien, no se hace muy buena radio, ya te lo digo yo. Y ya vas hablando solo con el coche, un poco modulando la voz, llegas allí, te plantas y bueno, y el turno anterior de noche-tarde te ha dejado el primer informativo, pero el segundo hay que elaborarlo, ¿no? Hay que hacer cambios, porque un informativo matinal no tiene que ver con el informativo de mediodía, tiene una parte de previsiones, tiene una parte de la tarde de ayer, y también tiene, yo en mi pequeña experiencia, yo intento que, aparte de manejar agendas y agendas informativas de las agencias de noticias y de los gabinetes de prensa, yo intento siempre que buena parte de mi informativo, aunque sea un tercio, un poquito más, un 40%, sea de cosecha propia, ¿vale? Hay cosas institucionales que yo estoy obligado a dar, porque si la alcaldesa anuncia que va a dar tantas ayudas a la hostelería, tengo que contarlo para que el hostelero se entere, ¿no? Pero sí hay una parte también que debe, fuera de las agendas, fuera de las agencias, si uno, por ejemplo, va por la mañana y ve un periódico y ve noticias que yo no he dado y la tienen ellos antes que yo me siento mal. Hay gente que le da igual, a mí no me da igual. Si un periódico se me adelanta a mí, tengo un problema. Yo tengo que ir delante del periódico. Entonces, yo cuando, por ejemplo, doy noticias en los matinales, últimamente además he cogido la frecuencia, antes no se podía hacer, pero sí es cierto que cada vez madrugamos más, pues por las tardes anteriores ya había cosas que pueden ser noticias al día siguiente, quedo con alcaldes a las 8 menos cuarto de la mañana. O sea, no son unas horas muy factibles. Y sé que el alcalde para ese día, esa noticia es importante, o ha tenido un problema, ha habido un escape, o ha habido un vertido en un arroyo, tal, no sé qué, y quedas con el alcalde. Y esa noticia que tú cuando llegas por la mañana a las 8, en el segundo informativo, dices, el alcalde nos acaba de contar, joder, pues es una frescura que no la da nadie, ¿no? Entonces yo por la mañana, y yo hasta mediodía que estoy también hago el informativo mediodía, ¿qué hago? Pues hago una parte de agenda, hago una parte de investigación, me adelanto a los acontecimientos, intento ir por delante, hago muchas llamadas y todo lo que se llama no se saca, algunas cosas se guardan, bueno. Estos son trucos que te va enseñando un poco la profesora que puedes tantos años, pero esto es levantarse como yo a las 5 y pico de la mañana y acabar tu jornada laboral sobre las 3 de la tarde. Y esto es un no correr. ¿Qué diferencia hay ahora con hace 3 años que no teníamos pandemia? Pues que ahora muchas convocatorias son telemáticas, ¿no? Y casi todas las ruedas de prensa ahora las tenemos que seguir por un ordenador, por una tableta, coger sonidos de otra forma, ¿no? Y es lo que nos ha cambiado un poco la vida. Hemos pasado del periodismo de esperar los cortes en un correo electrónico a todo en una tableta y todo expuesto para todo el mundo. Y ese es el periodismo que hacemos ahora, ¿no? Un poquito, ¿no? Yo intento diferenciarme del resto, pues por lo menos que un 40% de mi informativo sea de cosecha mía propia, no de convocatorias oficiales, ¿no? Bueno, pues ya para finalizar la entrevista, señor Santos, ¿qué consejos les darías a los estudiantes que se van a graduar?
Bueno, yo siempre se lo digo a mis alumnos el primer día, aparte de les pregunto si escuchan mucha radio, siempre les digo que están a tiempo, vosotros no, ya porque estáis a punto probablemente de graduaros y tal. Yo siempre les digo que esta es una profesión que no está montada para ganar mucho dinero, ya lo digo. Esta es una profesión muy vocacional. Yo lo he vivido en Vena más de 30 años. Me ha costado algunos disgustos, tanto económicos como personales, porque al final dedicas tanto a esto que no solo dedicas a otras cosas, familia y otras cosas y más cosas, ¿no? Porque luego somos los periodistas muy desastrosos en nuestras vidas personales, mucho, por culpa de esto, si nos gusta esto, ¿no? Mi consejo es que améis esto, porque no hay otra forma de hacerlo, porque seguramente cuando os acostéis por la noche digáis, porque hombre, no digo que, como se decía antiguamente, tengamos exámenes de conciencia, pero uno se pregunta, ¿y qué hemos hecho hoy? Y esto lo podemos haber hecho mejor, tal. Que seáis inconformistas y que creáis en esto y que si creéis en ello, luchar hasta el fondo. Y que tengáis paciencia, porque hay que tenerla. Yo lo que os recomiendo. Efectivamente. Pues ya está. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber estado aquí con nosotros, por haber respondido a nuestras preguntas y bueno, veremos a ver cómo transcurre la vida, ¿no? Bueno, yo os deseo a los dos. A ver qué cauce lleva el río. A ver qué cauce lleva el río. Sí, os deseo a los dos mucha suerte. Gracias. Mucha paciencia y si creéis en esto, ni un paso atrás. Yo así lo he hecho siempre, ni un paso atrás. Muy bien. Muchas gracias. Pues ya está, muchas gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Bueno, buen día. Cuidaros. Igualmente. Si pasáis por Toledo ya sabéis dónde estoy, en Onda Cero, ¿vale? O por de acuerdo. la Facultad de Periodismo. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, adiós.